En el programa de hoy, Cardenal afirma que realidad de Venezuela es terrible y el gobierno no tiene respuestas. Italia fija la fecha para volver a celebrar misas con la presencia de fieles. Obispo argentino manifiesta preocupación por la situación carcelaria agravada por el coronavirus. El Papa bendice a artistas porque sin la belleza no se puede entender el Evangelio. Solicitan apoyo a las autoridades para afrontar crisis del COVID-19 en los refugios para migrantes. Papa Francisco advierte, el cristianismo no es solo una ética. El Papa crea una fundación para difundir la obra y pensamiento de Juan Pablo I. Esto aconseja experta sobre cómo acompañar el duelo de quien perdió a un ser querido. Queridos amigos, buenas noches. Soy Jorge Casillas transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas desde esta cuarentena dentro de la diócesis de Querétaro en nuestra emisión 1817 que corresponde a hoy jueves 7 de mayo del 2020. Así principia, así arranca BNC Noticias. Cardenal afirma que realidad de Venezuela es terrible y el gobierno no tiene respuestas. El cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas, denunció que la realidad de Venezuela se ha agravado por el coronavirus y porque el gobierno, que ha incrementado la represión contra los opositores, no tiene respuestas para enfrentar la crisis social, política y humanitaria. La realidad nacional es terrible, lamentó el purpurado en una declaración que envió a ACI Prensa este 28 de abril. Aunque reconoció que la aplicación del confinamiento por parte del gobierno para hacer frente al coronavirus ha impedido el avance de la enfermedad. El cardenal explicó que la cuarentena ha perjudicado a muchísima gente porque no se ha tenido en cuenta las condiciones económicas, sociales y de logística del país, como el gravísimo problema de escasez de gasolina para el transporte, sobre todo de alimentos. Veamos. En recientes declaraciones a ACI Prensa, el cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo emérito de Caracas en Venezuela, denunció que la realidad en el país empeora por el coronavirus debido a que el gobierno no tiene respuestas para enfrentar la crisis social, política y humanitaria. El cardenal Urosa reconoce que la aplicación del aislamiento social ha impedido la propagación del COVID-19 en la nación, pero que a la vez ha perjudicado a muchísima gente, ya que no se han tenido en cuenta las condiciones económicas, sociales y de logística de Venezuela, como por ejemplo la grave situación de escasez de gasolina para el transporte y la reciente fiscalización de empresas de alimentos, lo cual, aseguró el purpurado, pone en peligro el bienestar de los ciudadanos. Asimismo, habló sobre la problemática que enfrentan las personas que viven de la economía informal, quienes sobreviven ahora a duras penas gracias a la ayuda de familiares, organismos sociales y de la Iglesia. Para concluir su declaración, Monseñor Jorge Urosa Sabino aseguró que los obispos y sacerdotes del país envían al pueblo venezolano un mensaje de aliento, de confianza en Dios, de solidaridad y de esperanza en esta hora oscura. Asimismo, agregó que el sufrimiento que actualmente experimentan los llevará a unirse. Italia fija la fecha para volver a celebrar misas con la presencia de fieles. La Iglesia en Italia cuenta ya con un protocolo consensuado con el gobierno italiano que permitirá retomar las misas públicas con fieles suspendidas como medida de protección ante la pandemia de coronavirus a partir del 18 de mayo. El protocolo establece una serie de condiciones de seguridad para que las celebraciones litúrgicas puedan celebrarse con normalidad, reduciendo en todo lo posible los riesgos de contagio del COVID-19. El texto se firmó en la mañana de este jueves 7 de mayo en el Palacio Chigi,
sede del gobierno italiano entre el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti, el presidente del Consejo de Ministros Giuseppe Conte y el ministro del Interior. Incluye medidas que afectan al acceso a los lugares de culto donde se celebren misas, de higiene de los espacios y objetos sagrados, la información que deberán disponer los fieles que participan en la liturgia y las medidas que deberán seguir los celebrantes. Entre las medidas incluidas en el protocolo está el mantenimiento de la distancia de seguridad de al menos 1 metro lateral y frontal, así como la obligación de usar mascarilla para poder participar en la misa. El acceso a las iglesias estará regulado por un equipo de voluntarios adecuadamente protegidos con mascarillas y guantes e identificados. En aquellas parroquias que cuenten con una gran afluencia de fieles, se considerará la posibilidad de aumentar el número de misas para garantizar el acceso y salida del templo en orden y manteniendo la distancia. Se fijarán puertas de acceso y puertas de salida. No estará permitido el acceso de personas que presenten síntomas de resfriado o una temperatura corporal superior de 37.5 grados centígrados. Tampoco se permitirá el acceso al lugar de culto a personas positivas de COVID-19. Los templos deberán tener espacios reservados para personas con movilidad reducida. Además, las iglesias deberán tener en la entrada líquidos desinfectantes para las manos. El obispo argentino manifiesta preocupación por la situación carcelaria agravada por el coronavirus. Veamos. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Penitenciaria de Argentina, Monseñor Juan Carlos Ares, manifestó su preocupación por la situación carcelaria que se agravó con la llegada del COVID-19. El obispo argentino hizo referencia a los motines y revueltas que han surgido en algunos centros penitenciarios debido al temor de contagio. En esta línea, señaló que el hacinamiento y la falta de insumos básicos que ya existía en las cárceles argentinas se ha agravado con la emergencia sanitaria, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ante este hecho, Monseñor Ares afirmó que toda persona en cualquier situación, por más que haya delinquido, no pierde su dignidad como miembro de la familia humana ni su condición de hijo de Dios. Por ello, recordó la declaración Acuérdense de los que están presos, emitida por la Comisión Episcopal que preside, donde se manifiesta que las cárceles y complejos penitenciarios son uno de los ámbitos que en esta situación merece mayor cuidado y atención, no solo por ser espacios de encierro, sino, y sobre todo, por el apiñamiento en que se vive hace años. Finalmente, el obispo auxiliar de Argentina expresó que la problemática carcelaria ha desembocado una crisis que ante la pandemia de COVID-19 exige con urgencia dar pasos necesarios para cambiar esta realidad. Vamos a un pequeño corte y regresamos, queridos amigos, no se vayan. El Papa bendice a artistas porque sin la belleza no se puede entender el Evangelio, dijo. En la misa celebrada en la Casa Santa Marta de este 7 de mayo, el Papa Francisco bendijo a los artistas porque ayudan a entender qué es la belleza y que sin la belleza no se puede entender el Evangelio. Al inicio de la Eucaristía de este jueves, el Santo Padre comentó que recibió una carta de un grupo de artistas recientemente, quienes agradecían la oración que hicimos por ellos.
El pontífice se refería a la intención de oración de la misa que realizó el pasado 27 de abril, en la que pidió oraciones por los artistas que tienen esa capacidad de creatividad muy grande y por el camino de la belleza que indica el camino a seguir. Y en aquel entonces rezó para que el Señor conceda a todos la gracia de la creatividad en este momento. Por este motivo, el Santo Padre pidió especialmente este 7 de mayo, recemos nuevamente por los artistas y los bendijo particularmente. Me gustaría pedirle al Señor que los bendiga, porque los artistas nos hacen entender qué es la belleza y que sin la belleza no se puede entender el Evangelio, afirmó. Luego, en su homilía, el pontífice recordó el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II para destacar la importancia de recordar ser pueblo y así evitar caer en dogmatismos, moralismos o en élites que pueden descartar personas. En esta línea, el Santo Padre advirtió que el cristianismo no es solo una ética y añadió: sí, de verdad tienen principios morales, pero no se es cristiano solamente con una visión de ética. Es más, el cristianismo no es una élite de personas elegidas para la verdad. El cristianismo es pertenecer a un pueblo elegido por Dios gratuitamente. Si nosotros no tenemos esta conciencia de pertenecer a un pueblo, seremos cristianos ideológicos, con una doctrina pequeñita de afirmaciones de verdad, con una ética, con una moral, está bien, o con una élite. Por ello, el pontífice insistió en que si nosotros no tenemos una conciencia de pertenecer a un pueblo, nosotros no somos verdaderos cristianos, y en cambio alertó sobre el riesgo de caer en estas parcialidades, sean dogmáticas, morales o de élite. El sentido de la élite nos hace tanto mal, perdemos aquel sentido de pertenencia al santo pueblo fiel de Dios que Dios ha elegido en Abraham y ha prometido la gran promesa de Jesús, y lo ha hecho ir con esperanza y ha hecho alianza con él. Solicitan apoyo a las autoridades para afrontar crisis del COVID-19. El Papa Francisco advierte: el cristianismo no es solo una ética. El Papa Francisco advirtió que el cristianismo no es solo una ética, porque es importante recordar la pertenencia al pueblo de Dios, que no es elitista ni se basa solamente en moral y dogmas. Así lo indicó el Santo Padre en su homilía de la misa de la Casa Santa Marta de hoy, jueves 7 de mayo. Al comentar la primera lectura de la liturgia del día de la carta a los Hebreos, cuando Pablo fue invitado a hablar a la sinagoga de Antioquía para explicar esta nueva doctrina, es decir, para explicar a Jesús, para proclamar a Jesús, Pablo comienza a hablar de la historia de la salvación. Por ello, el Papa recordó que lo mismo hizo Esteban antes del martirio, y Pablo otra vez lo mismo hace el autor de la carta a los Hebreos, cuando describe la historia de Abraham y de todos nuestros padres. Lo mismo hemos cantado hoy: cantaré eternamente el amor del Señor y haré conocer con mi boca su fidelidad. Hemos cantado la historia de David: encontré a David, mi siervo. Lo mismo hacen Mateo y Lucas cuando comienzan a hablar de Jesús, toman la genealogía de Jesús. Detrás de Jesús hay una historia de gracia, una historia de elecciones, una historia de promesas. El Señor ha elegido a Abraham y ha sido con su pueblo, afirmó el Papa, quien añadió que al inicio de la misa, en el canto del inicio, hemos dicho: cuando avanzabas, Señor, delante de tu pueblo y abrías el camino y caminabas al lado de tu pueblo, cerca de tu pueblo. Hay una historia de Dios con su pueblo, y por eso cuando a Pablo le han pedido explicar el por qué la fe en Jesucristo, no comienza por Jesucristo, comienza por la historia del cristianismo. Es una doctrina, sí, pero no solo es la promesa de Dios, la alianza con Dios, el ser elegidos por Dios. En esta línea, el Santo Padre advirtió que el cristianismo no es solo una ética,
sí, de verdad, tiene principios morales, pero no es cristiano solamente, con una visión de ética. Es más, el cristianismo no es una élite de personas elegidas para la verdad. El Papa crea una fundación para difundir la obra y pensamiento de Juan Pablo I. Veamos. Desde Ciudad de México, para contarte que la actual crisis sanitaria no ha mitigado la migración hacia el norte del continente. Esto exponiendo a muchísimas familias y agentes de pastoral que se dedican a su protección. En este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano realizó un estudio sobre el impacto que ha tenido el COVID-19 en la población migrante. Este estudio realizado por el Observatorio Nacional del Episcopado Mexicano además indica que muchos migrantes se encuentran en este momento en situación de calle, no solamente exponiéndolos al virus, sino también a padecer violencia y demás carencias de todo tipo. Eso es porque muchos albergues no cuentan con los espacios suficientes para atender a los viajeros. Por otro lado, las organizaciones y personas dedicadas a la atención a la comunidad migrante denunciaron que ellos también se enfrentan a constantes desafíos, como evitar la propagación del virus en sus refugios, administrar los recursos y conseguir lo necesario para el mantenimiento diario de las áreas, lo que ha complicado conforme aumentan los días de pandemia. Ante esto, los agentes de pastoral exigieron a las autoridades soluciones aún más rápidas e innovadoras en la coordinación con dependencias gubernamentales, ya que con el paso de los días los recursos con los que se cuentan se ven reducidos. Y en otra noticia les cuento que defraudadores y extorsionadores han sabido aprovechar la conocida crisis económica que atraviesan varias parroquias del país para pedir a la feligresía dinero en nombre de sacerdotes y de obispos. Las iglesias pasan por un momento complicado. Mientras los sacerdotes buscan nuevas formas de evangelizar y llevar la palabra a través de las redes sociales, al no ofrecer servicios eucarísticos públicos, carecen de limosnas y esto dificulta la supervivencia de parroquias que tienen que pagar algunos servicios, el sustento del sacerdote y el sueldo de los trabajadores que se sigue pagando en algunos casos. Esta situación ha sido aprovechada por defraudadores, quienes hacen circular a través de redes sociales mensajes con peticiones de ayuda a las iglesias o catedrales con cuentas bancarias que no pertenecen a estas instituciones eclesiales. Ante esto, las diócesis han reportado diferentes tipos de extorsiones que varían dependiendo de la zona. Por ejemplo, en una llaman a los fieles para pedir realizar de manera urgente un depósito bancario o un apoyo económico para la comunidad parroquial por motivos de la contingencia sanitaria por pago de insumos médicos. En otras, se usurpa el nombre de algunos obispos solicitando que se haga el depósito de cierta cantidad de dinero, argumentando accidentes, y también es el caso que llaman a las parroquias haciéndose pasar por el vicario general para obtener datos económicos a raíz de una supuesta auditoría. Ante esta situación, se ha exhortado a los sacerdotes a suspender las donaciones vía electrónica y solicitar que cualquier tipo de ayuda se haga directamente con el párroco. Además, se alertó a la sociedad que en muchos de los casos los sacerdotes no están pidiendo ninguna ayuda a la gente. Por el contrario, los equipos parroquiales están ayudando a las poblaciones con alimentos. Eddie, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo. Esto aconseja experta sobre cómo acompañar el duelo de quien perdió a un ser querido, para realizar un acompañamiento eficaz a las personas que afrontan un proceso de duelo complicado por la pérdida de un familiar. La Arquidiócesis de Toledo organizó la charla formativa Acompañar en el duelo, una misión sacerdotal urgente, impartida por la directora del Centro de Escucha San Camilo de Madrid. La Vicaría para el Clero de la Arquidiócesis de Toledo, España, junto al Instituto Teológico San Ildefonso, organizó el pasado 30 de abril una charla formativa para los sacerdotes y miembros de vida consagrada sobre el acompañamiento del duelo. La directora del Centro de Escucha San Camilo de Madrid y profesora del Centro de Humanización de la Salud, Marisa Magaña, impartió la ponencia de manera virtual que llevaba como título Acompañar en el duelo, una misión sacerdotal urgente. Durante su intervención, Marisa Magaña explicó la importancia de soltar el dolor, contárselo a uno mismo, compartirlo con los más cercanos, llorarlo, escribirlo, gritarlo durante el tiempo que sea necesario. Para la psicóloga experta en duelo complicado, cualquier expresión emocional es propia del duelo y sano sacarla. Y apuntaba que acciones como encender una vela, escribir o dedicar un rincón en el hogar para honrar al ser querido pueden ayudar en los momentos de dolor por la pérdida. Veamos. No es el momento, o esas otras personas con las que no tienes ninguna confianza y son llamadas un poco de cumplimiento, bueno, pues tampoco tienes que estar atendiéndolo todo ahora, date ese espacio para ti.
Y esto también es bueno, pues un consejo que nosotros solemos dar de alguna manera, que a la gente le hace bien poderse permitir el ser selectivo también en eso. Respetemos y validemos, validar en el sentido de es lógico, es propio del duelo. El aislamiento del doliente, sus negativas a salir, a distraerse, no es momento. Hombre, ahora además no podemos, pero bueno, en términos generales, no es momento de querer salir a tomar un café por ahí, a tomarse una Coca-Cola, no es momento. Cuando esté preparada la persona, ella misma seguramente empezará a conectar socialmente. A ver, si vemos que pasan los meses y la persona se ha quedado en un estado de aislamiento, pues ya sí hay que ayudarle a que vaya conectando. Pero en un principio no es el momento. Con la buena intención de animar al doliente le vamos transmitiendo la idea de que es fuerte y de que ha de luchar para superar. A ver, esto además, fijaos, ahora con lo que está pasando, y es verdad que hay mucha gente que le viene bien, pero justamente a la persona que se ve en un proceso de duelo, de mucho dolor, a veces incluso le hiere. Me decían, mucha gente me decía, estamos de la cancioncita de Resistiré hasta las narices. Porque, ¿y quién nos acompaña? ¿Y dónde depositamos nosotros nuestra fragilidad, nuestra debilidad? Yo ahora no puedo. Si todo es, y yo aguantaré, y ya me puede caer el mundo encima, que yo estoy en pie, yo estoy luchando. Bueno, pues las personas también necesitamos poder quebrarnos, poder caernos y poder levantarnos con la ayuda de los demás. Entonces, el mensaje de tú eres fuerte, tú puedes con todo, les pone una gran piedra en su mochila y les genera una responsabilidad de tener que ser fuertes y de tener que poder con todo. Y esto lo digo porque lo hacemos con la mejor intención, pero a veces no estamos ayudando. Pues sí, se le puede reconocer que la persona tiene una gran capacidad de lucha y que la persona tiene una fortaleza, pero que igual de fuerte es el que se permite caer y después sigue avanzando, ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea de, por favor, acompañemos también en las debilidades. Tras la muerte del ser querido, la sensación de desvalía, de no poder con todo, de sufrimiento se impone. Acojámosla, permitámosla y también en esas renuncias, en esa desgana, en ese hoy estoy que no puedo con nada, que se sienta la persona acogida, porque si no, ¿dónde está la aceptación incondicional? Solo atendemos al que está bien porque a nosotros nos ayuda y nos gusta ver a... Pues hasta aquí llegamos en BNC Noticias, se nos acabó el tiempo desgraciadamente. Nos despedimos con nuestra oración. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe ser el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí, al pie de la cama, mi alma se eleva hasta ti. Para decirte, creo en ti, espero en ti, te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionan, si los impulsos egoístas me dominan, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque, invisible, cariñoso, envolvente, me has cuidado como una madre a lo largo de estas horas. Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envía el ángel de la paz a esta casa. Relaja mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad.
Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Muchas gracias, queridos amigos, por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa y forma opinión. Agradezco la presencia de todos ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de la bendición de Dios, que Dios les permita descansar. Nos vemos hasta mañana. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Esto fue una producción de BNC Noticias para Vamos, Radio y TV Católica. Hasta pronto.